1865. Después de la Guerra Civil, comienza una de las épocas más memorables de Norteamérica. Calor infernal, noches de frío, desiertos, montañas, caballos, vaqueros, nativos, forajidos, sheriffs, bancos, trenes, armas, atracos, salons, alcohol, violaciones, muerte, mujeres y dinero no podía faltar en el viejo oeste. En los recién creados Estados Unidos se vivían tiempos difíciles, inciertos y de guerra para los habitantes que vivían en un continente sin explorar en su totalidad, y que todavía estaba dominado por los nativos. La expansión de la frontera de los Estados Unidos de América hacia la costa del Océano Pacífico fue considerada una búsqueda de oportunidades y progreso. Un movimiento migratorio poco o nada programado, al menos al principio, en el que un sinfín de inmigrantes provenientes de distintas partes de Europa y también de otras partes del mundo, como México, se fue abriendo paso por un inmenso territorio. El este norteamericano necesitaba expandirse para absorber sus millones de inmigrantes, y la partida hacia el oeste fue la gran solución. La búsqueda de tierras, mejores vidas, oro y plata, y a veces escapar de la ley eran motivos de esta gran aventura. Generalmente el Old West aplica a los estados del oeste del río Mississippi. El oeste americano presentaba todo tipo de personas, desde forajidos hasta pioneros. Pero había un problema, ya que el oeste estaba habitado por los erróneamente llamados indios. Ellos eran gente que para defender su territorio no dudaron en hacer uso de arcos, flechas y hachas contra los caras pálidas. Su principal objetivo era resistir el asedio por parte del ejército y de los colonos, dando su vida por ello. Para esto los militares llegaban armados de carabinas, escopetas, sables y revólveres. Mientras tanto, del otro lado, sobre el oeste corrían todo tipo de rumores, que era un incansable desierto sin agua y sin recursos, que su fauna era muy temible, o que había tribus muy hostiles. Pero los rumores no detuvieron a los colonos. Después de la guerra civil, muchas personas desposeídas y acostumbradas a la violencia llegaron al oeste. Los delitos más frecuentes eran el cuaterrismo, el asalto a las diligencias de bancos y trenes, los homicidios y los linchamientos, etc. Mis colegas y yo vinimos a liberarlos de su carga. Las ciudades atraían a una multitud de empresarios y comerciantes, pero también a pistoleros, prostitutas, proxenetas y apostadores. A esto podría acostumbrarme. Al final esta gran migración se llevó a cabo y adquirió una fama porque los peligros eran realmente muchos y reales, incluyendo la inimaginable distancia, el desconocimiento del territorio y la falta de guías. Hoy en día existen miles de historias, biografías y fotografías que detallan los tiempos de aquellos que poblaron el salvaje y viejo oeste, tales como los cowboys que habitaban el sureste y el oeste del país. La gente de aquellos tiempos era heterogénea, pues había soldados afroamericanos, mexicanos, en su mayoría jóvenes e iletrados. Pero eso no es todo. En el oeste también había muchos bandidos, que contaban con gran variedad de armas, las cuales fueron un elemento habitual en la vida del salvaje oeste. Los colonos, bandidos, militares y servidores de la ley utilizaban fusiles, carabinas y revólveres para defender la tierra y las demás personas también, pero para perpetrar delitos. ¡Hemos venido a robar este banco! ¿Quién es el cajero? Los libros, las películas, videojuegos y los dime novels, novela de 10 centavos,
han dedicado muchas páginas a los vaqueros, forajidos y nativos americanos, como el famoso Billy the Kid, Jesse James y aquellos hombres de la ley, los famosos sheriffs, como Wyatt Earp, Patrick Garrett, y también aquellos nativos que dieron su vida por la paz de sus tribus, como Toro Sentado, Caballo Loco o Nube Roja. El lejano oeste ha pasado a la historia como una época salvaje y violenta, pero sirvió para la modernización y expansión de Norteamérica, y aunque el promedio de homicidios era bastante elevado, se debía más a la propia existencia de armas y otros factores como el consumo frecuente de alcohol y las disputas. ¿No lo crees?